reflejo de tus gafas, una tormenta. Yo quedé quebrado, pero aún conservo algunos movimientos. Suena como un sueño para mí vivir este momento. Tal vez fue demasiado corazón. Yo no conozco otra manera de existir. Descarrilado por la emoción. No olvides, por favor, rebobinar ese cassette. No olvides, por favor, rebobinar ese cassette en el que la primera canción es para vos. Bienvenidos una vez más a Por Favor Rebobinar, este programa que de algún modo no, habla de cine y de otras cosas. Iba a decir, de algún modo habla de cine y otras cosas, y es lo que finalmente terminé diciendo. La remera que tengo puesta dice De Caro, no por mí, sino por Don Julio De Caro. Ahí está, y lo pueden ver con el violín corneta. Esta marca, que después pondré el nombre porque es muy buena, me la alcanzó gracias a mi padre, Miguel. Hacen estas remeras espectaculares de tangueros gloriosos de toda la historia. Don Julio no podía faltar, entonces me pareció divertido portar su remera. Hoy vamos a hablar de una película enorme, gigante, que fue consagratoria para el actor protagonista Jack Nicholson y su director Milo Forman. Es Atrapado sin salida. Viene de la mano de Ricardo Darín, que está con nosotros aquí. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Seba, querido? Bien. Bien, me atropello con las palabras de la gana que tengo de hablar de este film. 1975, Qué bueno. 50 años tiene la película. ¿Por qué la elegiste? Bueno, porque creo que fue una de las películas que más me impactaron en su momento, es decir, por muchas cosas. Primero porque es una película coral, con un protagónico excluyente, pero con un trabajo de Jack Nicholson que es así, está por encima de todo. Pero todo el cast, todo el elenco, es increíble. Pasando por Louis Fletcher, a quien uno llega realmente a odiar de una manera increíble. Uno de los mejores villanos de la historia del cine. Sí, tremenda, y todo. Y además aparecen personajes que después conocimos en otras películas, viniendo más acá, como Danny DeVito, Christopher Lloyd, Thomas Hulce, que hace Amadeus. Christopher Lloyd, sí, exacto. Danny DeVito y demás. Brad Dourif. Tenía un elenco increíble y todos y cada uno de ellos. Hay un chico, ese debe ser Brad, el que vos mencionás, el chico, el flaquito medio... El pelirrojo. El pelirrojito. Chucky. Bueno, sí. Hace un trabajo, digamos, sobresaliente. Sí. A mí me impactó. Creo que la debo haber visto 10 veces por lo menos en el tiempo. Sí, claro. Y es de esas historias, de esas películas que no envejecen. O si envejecen, envejecen bien, no mal. No, lo que pasa es que al ser de personajes en una circunstancia tan clara, no hay efectos especiales, no hay nada cero. que la limite de alguna manera la película. Ahí te voy a estar acomodando un poco el micrófono. Perfecto. Porque estaba cometiendo el error de escaparme del micrófono. Sí, pero yo te voy a ayudar así, falseándome, como dicen nos falseamos. Falseamos un poco. Sí. Nos escorzamos, como dicen los españoles. Para poder apuntarle al micrófono. Hay algo increíble, claro, la película no envejece justamente porque la circunstancia es muy reconocible, digamos, es atemporal lo que cuenta, y es una muy buena película para ver por primera vez con alguien que no la vio. Exacto. Para mostrarla, ¿no viste? Veámosla. Es por ahí verdad. te pasó con tus hijos, te pasó con tu mujer. Bueno, yo no tuve muy buena suerte en ese sentido porque tengo en la memoria tengo... Sí. Películas que a mí me encantaron y que las quise ver con ellos, las vi con ellos y
habían envejecido de una manera distinta. Novecento, ¿qué les hiciste ver? No, les hice ver, por ejemplo, Perros de Paja. Sí, pero tarda en arrancar. Sí, tarda en arrancar, el plot es tardío. Cansino. Sí. Y con otras también me pasó lo mismo. Es difícil ubicarte en contexto una vez que pasó y te pegó el impacto que te pegó esa historia, Sí. y lo querés revivir 30 años después y las cosas cambiaron mucho. ¿Tu primer encuentro con Atrapados sin salida lo recordás? Atrapados sin salida, por otra parte, una película cuyo título en español es mejor que el título original. Digo, es más gráfica. Mucho mejor. Es más lindo el título. Sí. Que alguien voló sobre el nido del cuco. Digo, ¿qué Sí. querrá decir? Pero bueno. Bueno, yo creo que es un término un poco irónico con respecto a problemas mentales, ¿no? Atrapado sin salida, convengamos que es bastante... Genérico. Sí, genérico y primario. Decir, ok, sí, está atrapado sin salida, está bien. Pero son esas obras que no importa cómo se llamen. La realización es espectacular. Al provenir de una obra literaria y que pasó por el teatro, Kirk Douglas le iba a hacer 13 años, tardaron en llevarla al cine, tiene capítulos, set pieces muy claros. Digamos, tiene la secuencia de y la secuencia de. Claro. Digo, uno se acuerda secuencias íntegras. Recién le estabas comentando a nuestra chica de redes la secuencia del secuestro en el bus, pero está la del partido de básquet, está la de la inolvidable secuencia del partido y la televisión apagada, que ahora vamos a hablar de esa escena. Eso Es una declaración de principio de vida. Eso es arte, eso es magia, eso es increíble. Debe ser de tus escenas favoritas. Voy a llorar, sí. Es la, digamos, la nobleza y la entereza ante la adversidad de un modo, con un ingenio aparte, porque lo hace McMurphy en esa escena, decir, ¿están locos? Vamos a jugar con eso. Entonces. Dale. ¿Decís que estamos locos? Sí, bueno, claro, claro, vas a claro. ver cómo es estar loco. ¿Sí? Sí, tiene... Y es la resistencia al sistema, porque el sistema no oye, no escucha, no presta atención. Para mí es el ejemplo más contundente de la resistencia al sistema. En esa secuencia, bueno, hay una villana, vamos a contar el principio, porque siempre hay gente que no vio y dice, bueno, pero cuenten de qué están hablando. Randall McMurphy, que es un delincuente poca monta, una especie de eso, de outsider, de descarriado. Sí, un lumpen. Prefiere pasar sus días en un nosocomio, en un internado psiquiátrico, que en la cárcel, ¿no? Digamos, él elige y de alguna manera, bueno, me hago un poco el loco, trato de, bueno, soy un antisistema, mándenme acá que voy a pasarla mejor. Pero ahí está Louis Fletcher, la enfermera, la encargada del pabellón donde están todos estos señores, que es, como decíamos antes, la persona más apática y malvada. Yo hoy, y te invito a esta reflexión, yo creo que un poco lo ama a él. No lo muestran, digo, viste que hay un momento que parece que va a aflojar. Yo creo que ella sabe. Yo creo que ella siempre supuse A que ver. ella sabe que él no debería estar ahí. Que no le da el piné para estar Entonces ahí. lo fuerza a los límites. Sí, lo lleva, lo vos te empuja. creíste que acá era un cago de risa, te voy a mostrar que no, Claro. para ver si Yo saltás. creo que lo empuja a propósito, lo está empujando a propósito. Y por otra parte es la pulseada por retener el control o perder el control. Me parece que ella desde el principio sabe que él no debería estar ahí. Y sí, estoy de acuerdo con vos en que puede ser que precisamente por eso esté un poco enamorada del tipo. Nicholson también es difícil percibirlo hoy, porque por ahí ven no un galán, pero era una especie de... toda la onda junta, digo. Bueno, Era un tipo precioso para su momento, Sí, y que sí, así sí. bien de bien le iba, pero Sí, digo, sí, para sí. que entendamos, por ahí lo ves y decís, pero este tipo, si ese tipo era un galán extremo, por ahí mucha gente le sigue pareciendo atractivo. Un galán perverso, Sí. se podría decir, porque con esa mirada, esa risa... ¿Alguna vez lo viste en vivo? No. Nunca te lo cruzaste. No. Porque quería saber la altura. No es muy alto. Es chiquito. No, tampoco es chiquito. Mediano. Sí, es mediano, Medio. pero no es alto, sí. 1,70 y pico, 70 y pocos. Sí, quizá un 80, ahora que está grande puede haber... Achicado un poco, achicado pero un un 80 no creo, ¿eh? ¿Puedes decir un 80? Bueno, no, está bien, en está ese bien. momento, Unos 70 y negociemos. algunos. Sí. Y este tipo, con un carisma increíble, se hace amigo, o sea, se hace líder del grupo y trata de eso, de que se lo pase un poco bien. Y que se lo pase un poco bien... Empieza un poco burlándose De ellos. de algunos de los del contexto, Sí. hasta que, bueno, Ve que les hacen tomar unas pastillas todos los días. sí, se da cuenta que los tienen dormidos, que los Sí. tienen narcotizados, y se empieza a revelar lentamente y empieza a transformarse un poco en el líder de ese grupo.
En el líder afectivo, emocional, cada vez se compromete más con ellos. No vamos a contar el final, pero el compromiso con ellos es lo que precipita el final de la película. Sí. No hay vez que no la vea y hay un momento que me emociona muchísimo. Bueno, si no la vieron, loco, tiene 10.000 años. La película van y la ven. Que es cuando él teniendo la ventana abierta, elige Sí. ir a buscar al amigo. Exacto. Y bueno, pero eso Es tremendo, ¿eh? Es que por eso No hay es que es- vez que no la ve y diga, andate, McMurphy. no puede. Por eso es que es un héroe colectivo. Es un héroe colectivo. Sí, es un héroe colectivo. Hay muchos momentos de heroísmo colectivo porque Sí. no hay ningún momento que él gane solo. No. Justamente el Siempre partido de la tele apagada, Sí, claro. Sí. Es un personaje, digamos, porque está el texto, ¿no? Y está el guión que lleva, pero teniendo un artista como vos, un actor como vos, vamos a jugar también con esto, que vos tenés una mirada prodigiosamente contaminada para esto. ¿Dónde ves? Está el texto, ¿no? Digamos, está el Me texto. gustan los términos, sí. No, bueno, pero Está bien. bien vale, no es un oxímoron. ¿Dónde ves que eligió Nicholson? Estamos jugando, ¿eh? ¿Dónde veo que eligió? Él viene el texto y él va a elegir, y hay elecciones que él hace en tono, elecciones que él hace en actitud física, elecciones... ¿Dónde lo ves elegir un poco? Que es difícil eso. Eso es un juego divertido. Sí, digo, porque claro, es divertido, es vos lo ves imaginar. con... Sí, Es es imaginar, imaginar. pero vos, digo, ese abismo lo tenés permanentemente en cada trabajo. Hay cosas que elige el actor. Hay cosas que elige el actor y la actriz. Sí. Que eligen. Pero tratándose de Forman, Lo dejó elegir poco. me parece que es de esa clase de directores que tienen muy claro qué es lo que quieren contar y cómo. Y cuando armás un elenco como el que se armó para esa película, Sí. viniendo de una obra como de la que viene, me parece que se debe haber ceñido bastante, deben haber jugado bastante juntos, pero me parece que Nicholson es de esa clase de tipo que no le tienen miedo a nada, esa clase de actores que dejan que el personaje los atraviese y se tiran de cabeza, se dejan llevar por la marea, porque convengamos en que es un personaje que está escrito para él, Bueno, sin saberlo. perfecto, porque hablamos de la nobleza que tiene el personaje y de lo que busca, pero tampoco me sirve que sea Michael Landon en la primera escena. ¿Me entendés lo que quiero decir? Tiene que tener No. eso que vos notabas de, bueno, al principio los gasta, tampoco está tan comprometido, no es que entra y es el padre Mujica cuando entró ahí, a es eso que- me refiero. Es que para él son unos loquitos. Por son eso. unos loquitos y yo con esto puedo hacer cualquier cosa y acá la voy a pasar Me voy a perfecto porque divertir, soy el me más voy a- vivo de todos. me voy a divertir. Y después el contexto le empieza a demostrar que las pautas son otras, que hay que manejar y empieza a darse cuenta de qué es lo que ocurre en realidad y por eso es que se empieza a revelar y se empieza a poner un poco loquito. Sí, claro. Porque el juego está en que precisamente atraviesa el muro, atraviesa esa membrana, que es algo que muchos nos hemos preguntado alguna vez, que es cuál es el límite entre la cordura y la locura. O sea, No. hay un momento en el que titubeás un poco, ¿no? Con respecto a algunas de las cosas que hacemos no son cosas de locos, Por supuesto. creyendo que en realidad somos cuerdos y está todo bien, Sí. y en realidad estamos domesticados, a lo mejor, por ejemplo. 4 de la mañana, un rodaje, 30 personas gritando, ¡la peluca roja, la peluca! Bueno, Claro. alguien Por le pasa, no le va a los que están ahí adentro. Por ejemplo. Por eso es que yo creo que la película juega todo el tiempo con fluctúa entre la mirada de los cuerdos Sí. y empezar a tener un poco más de información de lo que es la interna de los no cuerdos. Hay una película que uno puede emparentar, que es como una prima hermana de esta película, me emociona de la misma manera y tiene muchos puntos en contacto y un villano muy similar, que es La leyenda del indomable, de Paul Sí. Newman, que es una película del 68, no es tan lejana en el tiempo y que tiene, si vos te acordás, de Luke, el personaje de Paul Newman, que se fugaba y volvía a entrar a esa prisión sureña y se fugaba y volvía y los presos vivían a través de él y las historias, es muy similar el vínculo que tiene Luke, que es una leyenda para ellos, y este personaje, ¿no? Sí, es verdad, es buena tu mirada sobre eso. No lo había pensado nunca de esa forma, pero es verdad. Y también tiene escenas memorables. La de los 50 huevos es una cosa... 50 huevos, la pelea de boxeo con George Kennedy. Es el momento en el que se convierte en lo que está destinado a ser. Digamos, es una demostración no solo de valentía, de
atravesar la membrana entre lo cuerdo y Sí. lo no cuerdo, ¿no? Sí. La escena a la que hacíamos referencia, que por eso contamos un poquito de qué va la cosa, fue un poco más cerca del micrófono, Ricardo, me dicen. Y si Sí. querés evitar estas indicaciones, te pones los auriculares y ahí te vas a escuchar en plano o no y te regulás vos mismo. Ok, ok. Te invito a eso. Está bien. Que Perfecto. sirven para eso. En realidad le das volumen con la perillita de ahí. Acá te escucho muy bien a vos. Bueno, y habla vos. Con Ok, esa voz ok, ok, impresionante. ok. Ahí te Mirá lo que es esto. Yo no tengo ganas de hablar cuando hablas, pero bueno. Hay una escena donde quieren ver un partido de béisbol en la televisión, o de básquet, de béisbol. De béisbol. De béisbol. Y la enfermera le dice una cosa como, no, están en el horario de no sé qué, no me acuerdo. Está apoyada, y McMurphy va a hablar con ella, se apoya en el vidrio de que los separa, digamos, ya tiene como una especie de lugar donde está con las otras enfermeras. Y dice, no pueden ahora, no puedo prender la televisión. Por favor, prenda la televisión, quieren ver un partido nada más, es un partido de béisbol, no puedo prender la televisión. Sí, préndala. Se enoja muchísimo Nicholson, agarra la silla, se sienta y mirando la televisión apagada con un odio terrible, empieza a relatar un partido imaginario para todos sus Maravilloso. compañeros y los compañeros entran en el juego. Maravilloso. Es una escena, es imposible no llorar, es como cuando se paran los pibes en los bancos en la sociedad opuesta muerto, ese nivel. Maravilloso. Tremenda porque Tremenda. básicamente es como, ¿no? Como enfrentar al sistema del modo más pacífico, creativo y altruista que se puede, utilizando la debilidad a favor, ¿no? Y peligroso. Porque enfrentando el sistema, poniéndolo en evidencia, de esa forma pacífica, es cuando más se alteran, cuando más se irritan. O sea que es altamente peligroso. El sistema lo que quiere es que reacciones Igual. con violencia. Como el lado oscuro, convertirte en ellos. Claro. Entonces, porque de esa forma se redimen. Se justifican. Se justifican. Claro, por supuesto. Y así mismo, ¿no? Y me parece que esa resistencia pasiva, pero que no es tan pasiva, porque en realidad la energía que empieza a circular en esa situación, Sí. cuando se inventan el partido y forman parte de él, y él lo va relatando, es espectacular. Es mucho más peligroso que si hubieran puesto el partido. Sí, Desde ya. Sí. No hizo negocio Louis Fletcher. No, se equivocaron. Suelen equivocarse con esas cosas. Hay una frase que dice él que es increíble cuando entra y está en el estado de juego. Dice, la ve a Louis Fletcher y dice el personaje de Nicholson, la voy a volver loca. Cuando yo termine con ella, no va a saber si darle cuerda al reloj o ponerse a cagar. Esa frase que dice, Sí. no le sale muy bien, pero lo que empieza a intentar de hacer, además de que le juega con el agua, digo, cuando se hace amigo de Sí, ellos, sí. ¿te acuerdas que está el momento que con el bebedero, con el agua, les empieza a tirar, arma una especie de carnaval? El secuestro con el bus, que se lo lleva a pescar a todos. Precioso. Que dice que son médicos, que dice que son psiquiatras, lo presenta como doctores cuando están subiendo Sí. juega al básquet. Y hay un personaje que no nombramos, impresionante, que es el indio, su amigo. Bueno, es colocar la fuerza, el poder Sí. del lado de los desprotegidos. Que un poder que ni siquiera él sabía que tenía, porque en realidad, o sí, pero que no utilizaba, uno de esos seres indomables, si se puede decir de esa Sí. forma, por la potencia física, y lo único que necesitaba era ser un poquito arengado, No, estimulado. La escena que Nicholson se da cuenta que él es cuerdo como él, Sí, que es cuando están con los chicles, sí. que le dice tutti frutti, no, tutti frutti. Y pensaban que era mudo. Y le dice, vos podés hablar, vos te das cuenta, y le sonríe nada más el otro tipo. Sí. Y es increíble porque, encuentra un cómplice ahí adentro, y lo que va a intentar Nicholson en esta aventura moral, por decirle de algún modo, yo me estaba fijando hoy cómo está la nomenclatura de la película, dice comedia dramática. Esa es la nomenclatura que tiene. Claro, porque les causó gracia. Bueno, pero es muy raro, como un drama pero es un drama particular de los 70, ¿no? También. Sí, pero las calificaciones esas para las películas siempre son sospechosas. Siempre. Los géneros. Sí, los géneros y esta cosa lo puede ver un chico de 16, a partir de qué momento, y si tiene sexo, drogas, crimen, sangre, no sé Sí. qué, como si los chicos no estuvieran al tanto de todo. Son calificaciones un poco sospechosas. ¿Cómo lo manejaste? Te pregunto esto que directores, actores, actrices, gente del cine o que aparece en la tele maneja, que es el momento en que tus hijos empiezan a ver tus trabajos. ¿Había alguno que decías, no, esto quiero que lo vean cuando sean mayores o determinada edad, o chicos quieren ver qué hago, es esto? ¿Cómo te manejaste? Bueno, en realidad, para ser absolutamente sincero, No vieron nada. no me encargué de eso. No. Pero ellos quisieron ver. Pero no fui yo el promotor.
Ni el promotor ni el administrador. No, para nada, para nada. En realidad es algo contra lo que Flor y yo hemos luchado desde hace mucho tiempo, desde que ellos eran muy chiquitos, Sí. que era, ¿qué hacemos con este tipo? ¿Qué hacemos con Darín adentro de la casa, con sus hijos? Sí. ¿Cómo se maneja eso? ¿Hubo una charla respecto de eso o un par de charlas? Digamos, Muchas, Muchas. pero ninguna específica así, no es que nos sentamos y dijimos, No, tratemos este tema, no era un problema. Lo que no nos gustaba era tener que someter a los chicos desde temprana edad a convivir con esta cosa de... las particularidades. Claro, y lo que ocurre en la calle, con el afuera, quisimos siempre ir a contramano de eso para balancear. Es decir, yo incluso creo que me he excedido en esa intención y siempre traté de ser el frágil del grupo para recibir apoyo y ayuda por parte de ellos, pero... Para compensar cierta cuestión de mirada exógena que podría construir un superhéroe, digo, Exacto. en términos, digo, Sí, no, porque mostré la seriedad, digamos, era humano. para los chicos es muy difícil Sí, lidiar claro. con esto de que el padre o la madre sean de reconocimiento público. Por Andar por supuesto. la calle, ir a un lugar en donde todo el mundo te habla o te pide una foto, te pide esto, te Sí. pide lo otro. Y los chicos tardan mucho en enterarse de que por qué está ocurriendo eso. Me acuerdo una vez el chino, que era muy chiquito, me dijo, ¿cómo se llama el señor? Un tipo que me había parado. ¿Cómo se llama? Le digo, no sé. Y pasó un rato y no sé quién me habló. Y la señora, ¿quién es? Le digo, no sé. Me dice, ¿sabes qué? Me parece que vos saludas a todo el mundo que no conoces. O sea, Una pregunta muy sensata. claro, me dijo, me doy cuenta que vos saludas a todo el mundo que no conoces. Es una cosa rarísima, me Sí, rebotó un poco eso. Es que a los chicos les cuesta mucho eso, les cuesta mucho lidiar con lo que es la exposición pública. Vos, por tu familia y por tu crianza, ¿no traías un poco ciertos anticuerpos de cómo manejar eso ya manchado? Porque no era tan raro en tu familia el escenario, el teatro, que vos estés en la televisión. Digo, todo eso un poco ya lo tenías transitado como chico. Sí, pero, también digo. pero mis viejos no eran famosos. Mis viejos eran laburantes de teatro, de cine, de televisión, Sí. pero no eran famosos. Perfecto, pero vos veías famosos. Vos tenés un contacto más cercano que un pibe promedio, ¿o Sí, no? pero era otra época también. Una época en la que, por ejemplo, Héctor Alterio no era un tipo que no podía caminar por la calle. No, desde ya. ¿Me entendés? Hoy en día es difícil analizar esto fuera de ese contexto, porque, Sí, claro. porque entre las redes, lo que es la ametralladora de información permanente, esto hace que alguien puede ser muy famoso y vos no sepas a qué se dedica. Por supuesto. O muy famoso y no sepas el nombre. O no sepas O el no nombre, sepas el demás, nombre. o la cara. Sí. Entonces, yo conviví con mis padres y con toda la legión de colegas de ellos, tanto de mamá como de papá, que eran actores, laburantes. Yo iba a la TV, al teatro, los acompañaba a todos lados desde muy chico. Yo mismo trabajaba desde muy chico. Sí. Entonces me acostumbré a vivir en ese clima, en ese ambiente, pero no estábamos relacionados con la fama, con ser famosos. No había gente famosa alrededor nuestro, eran todos más laburantes. Mi viejo era integrante del elenco estable del Teatro Cervantes, mamá hacía mucho teatro en el San Martín. Era otra historia, Y respecto de lo que te decía de empezar a ver tus trabajos, tus hijos, no había restricciones de edad. No había nada que decías, esto véanlo cuando sean más grandes. No, bueno, sí. ¿Qué, por ejemplo? Pudo haber ocurrido que en algún momento Flor y yo nos miráramos y dijimos, esto mejor que tratemos de poner otra cosa. Perfecto. Puede ser. Pero no recuerdo que fuéramos muy férreos en ese sentido. Por esta cosa de suponer que los chicos no pueden tener acceso a algo por cuestiones específicas, cuando en realidad te ven en la cocina de hacer eso, porque muchas veces mis hijos me acompañaban a trabajar. Sí. Entonces, habían entendido un poco la norma esta de que es todo un juego, que es mentirita. Antes de seguir con Atrapados sin salida, del cine de los 70, que imagino lo formativo que fue, y actores y actrices de ese momento,
Me gustaría saber, en este momento de tu carrera, viste que el hiperfoco alrededor del trabajo va cambiando. Hay un momento en la escuela de cine, cualquier estudiante de cine quiere salir a hacer su primer corto y poner un carro de traveling y hacer una grúa y un plano secuencia espectacular, cómo se engancha con lo circense, la cuestión, lo espectacular, como hacer jueguito, ¿no? Como querer hacer el gol de Diego contra Inglaterra antes de un pase bueno. ¿En qué momento estás? ¿Con qué estás copado particularmente en este momento? Que decís, ahora estoy con la economía de los movimientos, ahora estoy con, quiero ver mi vínculo con la letra, ahora estoy con, ¿qué estás? Viste que va cambiando. O, Sí, por ahí me sí, decís, no cambió nunca, siempre fue igual, ¿eh? No, entiendo. El camino que me hiciste de esta explicación es bastante lógico y reconocible. Perfecto. Para los estudiantes es absolutamente lógico y entendible que una vez que se largan a la arena... Se quieren comer la cancha. Claro, se quieran comer la cancha porque Es sano, tienen bien, demasiadas claro. cosas en la cabeza y en el corazón y las quieren volcar de golpe en algo y puede ser que se coman un poco los alambrados por eso. Pero eso es entendible. Sí. La dinámica, el camino, los golpes, los errores, Sí. que te van acomodando, te dicen, espera. Porque en realidad empiezan a darse cuenta, creo yo, en el mejor de los casos, que cuando una historia tiene por delante la cara de un director, o sea, si está puesto por delante de la historia que quiere contar, se empieza a equivocar. Bien. Por eso es que yo admiro a los directores que están muy detrás de todo y uno no ve los artificios. Es muy difícil eso. Es muy difícil porque hay un plan... Hay que tener templado el ego o puesto en un lugar muy lógico, manejarse bien con el trabajo, Sí. estar ubicado, es muy difícil. Sí, hay, por ejemplo, muy buenas ideas que cuando las ves realizadas te das cuenta que el director se puso muy por delante de lo que quería Sí. contar y el ego lo sepultó. Pero yo, ¿en qué estoy? Mira, estoy en varias facetas al mismo tiempo, entonces es difícil resumirlo. No te quiero agobiar tampoco. No, me encanta. No, porque yo trabajo como actor, obviamente, pero soy productor al mismo tiempo. Tengo todavía en mi cabeza la idea de dirigir otra película. Entonces, tengo distintas contestaciones para eso. Pero me gusta un poquito de cada una. Pero más o menos lo que a mí me pasa, en general, Sí. para sintetizar y no aburrirte, No me aburre nunca. es que me interesan las historias, básicamente, punto número uno. Me interesan las historias y de qué respiran, de qué hablan, hacia dónde van, qué esperan, cuál es el objetivo. Después, cómo están hechas, cómo están desarrolladas. Y después, muy lejos, me empiezo a fijar en los personajes. En este momento tengo un proyecto dando vueltas en mi cabeza y con uno de mis socios, básicamente no con el Chino, porque el Chino está en otro momento, en este momento de su vida, con una novela que nos gusta mucho y que nos gustaría llevar para adelante, pero todavía nos estamos rompiendo la cabeza por saber qué queremos contar con eso. ¿Por qué nos gusta tanto y qué queremos contar con eso? Entonces, eso en un aspecto. En un aspecto actoral, no hay nada que esté por delante de lo que me hace vibrar una historia bien contada, una escena bien contada. Y bueno, todo eso es una especie de canasta en donde se me juntan un poco todas las cosas, pero siempre si tuviera que elegir un vector de todo eso es la historia, el cuento. ¿Qué cuento me querés contar? ¿De qué me estás hablando? Eso es lo que me rige en este momento. Hay un montón de videos hermosos de Guillermo Vilas. Sé que amas el tenis, así que Sí. vas a entenderlo de toque. Su vínculo con todos los partidos y todos los puntos que jugó es como mítico. Él, Sí. un narrador extraordinario. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un par de comerciales con él y un tipo de una generosidad enorme. Le decías, Guillermo, aquel partido, y te contaba el partido entero y te contaba todo y se abría, una maravilla. Un fanático del deporte y aparte una especie de maestro, Sí, claro. en muchos sentidos. Yo me comí una clase de él una tarde en lo que era el Vilas Racket, sí, claro. que ahora se llama de Sí, otra sí, sí. forma, en donde él me explicaba algo que yo por supuesto no entendí, como me pasaba con mi viejo cuando era chico,
y lo entendí mucho tiempo después, que él hablaba de porcentajes. Y yo decía, lo importante del tenis son los porcentajes, me decía. Y yo le dije, sí, porque nos estábamos comiendo un pebete de jamón y queso, pero después entendía a qué se refería. Los porcentajes, él laburaba con eso en la cabeza, de que si vos tirás una pelota a un mismo lugar, a un mismo ángulo, 100 veces, el porcentaje de aciertos que tengas, entre otras cosas, de eso habla el porcentaje, del que él le hablaba. ¿Eso es homologable a que un actor vea escenas que hizo en películas, no lo de los porcentajes, pero sí que tenga una mirada de, ahí elegí bien, ahí faltó un segundo, ahí estuvo bien? Digo, ¿vos te mirás así? Sí. De un laburo de hace 15 años, digo, Sí. Que decís, ahí bien. Sí, me doy cuenta. Ahí había un segundo más. Me doy cuenta o siento, puedo estar equivocado, pero percibo cuando te comes un alambrado porque te apuraste. También, por supuesto, tiene mucho que ver la edición, el montaje. A veces el actor, a veces el montajista. Es que el montaje, la edición es la última actuación. Cocción, es la última actuación, es la última escritura del guión. Sí. Entonces, un párrafo con medio segundo de más en un gesto innecesario puede tirar abajo el impacto de esa frase o de ese texto. Sí, claro. Y si tenés el pulso, el timing de poder economizarlo para ir a lo verdaderamente importante de lo que está diciendo, puede crecer muchísimo. Es importantísimo el montaje, la edición es todo. Estás haciendo una escena, tenés un pequeño fragmento y te das cuenta que en una pavada, entre un punto y aparte y cómo continúa, hay una respiración. No te digo ni un segundo, hay algo. Bueno. Te lo mata el montajista, te lo mató. Digo, puede ser tuyo, yo te lo doy a vos, vos lo tenés y vos lo manejás hasta la réplica del compañero, pero te puedo... Vos le das todo el material, todo lo que se rodó, todo lo que se filmó, se lo das. Se lo das al director y al montajista, que en el mejor de los casos trabajan juntos, y ellos ahí hacen su magia. Se han salvado actuaciones. Se han arruinado algunas también, pero me gusta hablar de las que se salvaron. Por favor, adelante. Porque a mí me pasó con una actriz hace muchos años, sí. Que en rodaje lo padecimos porque estaba atravesando una situación muy particular, y le costaba muchísimo concentrarse, por lo cual no podía memorizar los textos. Nos empezamos a mirar en complicidad con el director, sí, claro. y yo, que en realidad es algo que le propuse 2 veces en la misma película, le dije, déjame a mí. Me dice, ¿qué? Él ya estaba poniendo nervioso, un gran director. Le digo, déjame que yo le diga los textos, porque ella no los va a memorizar hoy, no los va a memorizar. Aparte, le decimos a la gente, cuando empieza a pasar eso, hay una especie de tensión, es como correr adentro de arena movediza. Sí, estamos cada vez más adentro, y cuando lo dijo bien, se cayó un farol, empieza una especie de maldición. Empieza a pasar todo junto. Pasa un camión, toca bocina, un boludo que saluda. Sí, y esas cosas que a veces decís, pero ¿por qué no dejaste esa toma? ¿No? Porque se escuchó una bocina de un cambio, pero ¿qué me importa la bocina? Si lo dijo, la clavó, la hizo exactamente como tenía que ser. Bueno, la cuestión es que le propuse una cosa que para él era una locura, es una locura en realidad, pero no teníamos otra para salir de la situación. Vos le decías el texto y ella... Yo tengo mucha memoria, mucha. Muy bueno para la actuación. Mucha memoria, y normalmente cuando algo me gusta de verdad, no solo me acuerdo, porque yo no memorizo nunca, solo me acuerdo de mi texto, sino me acuerdo de todos los textos. Me pasa hoy, por ejemplo, con obras de teatro en las que he participado, y me acuerdo de los textos de todo el elenco. Y a veces a la noche me aparecen como una especie de loop. Pero bueno. Podés prescindir del orden incluso. O sea, yo traigo la obra acá, abro la página 320, te digo el pie y salís tocando. No, 320 serían muchas páginas. Sí, por eso es una obra... Me estás apretando como Louis Fletcher a... Sí, por eso a McMurphy. Sí. Pero bueno, te pregunto y si salís. O sea, al pie de letra salís con la obra que estás haciendo. Por lo general sí. Perfecto. Por lo general sí. Le puedo pifiar. Qué bueno, porque tenemos acá el guión. Pero déjame terminarte el otro para que no quede inconcluso. No. Le propuse que yo le iba a decir los textos. Sí. Después íbamos a quedarnos con lo que estábamos haciendo en el plano de ella. ¿Sí? Entonces, se lo propuse a ella. Le dije, ¿te parece bien que hagamos esto? Me dijo, bueno, no sé, probemos. Porque era medio loco.
Lo hicimos de esa forma y después lo tuvimos que volver a hacer con otro actor en otra locación muy alejada de Buenos Aires y en montaje quedó tan bien, que ella se ganó el premio a la mejor actriz de reparto. Hermoso. Así de simple. O sea, el montaje, y esto no tiene nada que ver conmigo. No, claro. Una situación, ella actuó sí, claro. Sí. Ella hizo su trabajo, Sí, lo hizo muy bien. Sí. El tema era la memorización en ese momento por esa cuestión personal que atravesaba. Y en montaje hicieron magia y quedó genial. Quedó genial. Como si fuera un tablero de rol, aunque no haya jugado nunca, yo te pongo como 3 superpoderes de la actuación y vos ordename cuáles te parecen los mejores. Porque hay veces que un intérprete puede ser muy bueno realmente, pero tiene algo, no sé cómo definir esa condición, que es como si se actuara encima y eso no se proyecta. Estamos hablando de cine. De cine, ¿me entendés? Esa dificultad, no sé si es una dificultad, pero es como actúo acá, no logro, ¿me entendés lo que quiero decir? Perfectamente. O sea, perfecto. Y lo hace súper bien. Después está el que conecta y que por ahí no es tan preciso. Y después está el preciso que se acuerda el tono, todo, le corre un vaso y se derrumba todo. Que son como temperamentos que uno suele ver, porque cada uno tiene su estilo, conviven todos en una misma escena, pero hay estilos y estilos. ¿Qué te parece el unicornio a perseguir, el vellocino de oro? ¿Qué es lo mejor que puede tener un intérprete? Aunque tenga otros defectos. Bueno, en cine para mí hay una cuestión que es muy importante, que es difícil que te lo enseñen o que te lo hagan practicar o que te desasnen desde el principio de los principios, que es la relación con la cámara. La relación con la cámara es verdaderamente traumática. Yo lo he notado con muchos colegas en mucho tiempo. La relación con la cámara es cómo haces para jugar con ella, poder borrarla, poder hacerla desaparecer, pero al mismo tiempo saber exactamente cuál es el ángulo en el que te conviene estar ubicado en función de la cámara. Ese intríngulis es algo que realmente es muy difícil, es muy complicado. He visto grandes actores que tenían tema con la relación con la cámara. ¿Y la distancia de la cámara? La distancia con la cámara es... con la cámara. Esa es una decisión muy de dirección. Pero ¿cómo te llevas vos cuando te la tenés acá? Cuando tenés ahí nomás, el lente casi pegado a la cara. A mí me pasó, yo creo que hoy ya no tanto, pero como yo vengo del celuloide, la negra, que era una foquista, una vez me hizo... Me demostró quién está más cerca del actor en el momento del rodaje, y es el foquista, más que el cámara. Sí, claro. Entonces, está adelante con el lente. Exacto. Entonces, vos sabés que nos pasó en una película que hicimos, estábamos muy apretados con el tiempo, teníamos que ir de un lado a otro, entonces ahí las cosas, argentino. Las cosas se complican mucho, se nos va la luz. Y yo tenía una escena que era importante, por lo que decía el personaje en ese momento, y fue dada por buena. Dale, vamos. Entonces ya empezaban a mover todos los fierros para otro lugar, en la misma locación, para poder cubrir el día de rodaje, y la negra se me acercó y me dijo, pedí otra. Digo, ¿cómo te dijeron que estaba buena? Yo no la había, todavía en esa época no era de los que iban a ver la toma. Ahora no me pasa más, yo voy a ver la toma casi siempre. Perfecto. Y le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque vos lo puedes hacer mejor. Era bien por la foquista. una genia. Una artista. Una genia, vive en Italia hace muchos años ya. Le dije, ¿estás seguro? Sí, vos lo vas a hacer mucho mejor, mucho mejor. Bueno, esperen, le dije, yo salí corriendo, que yo le confié, le creía a muerte a ella, y lo hicimos, y tenía razón, yo la había hecho apurado, no había estado mal, pero no era el punto. Qué compañera igual, qué cuidado, qué lindo eso. Una genia. Siempre menciono esta anécdota porque ahí entendí quién es el que está más cerca del actor en el momento, sobre todo por lo que propusiste vos de que la cámara encima, ¿no? Tenía la cámara encima. Entonces, si un director es bueno, también va a escuchar, porque hay veces que pasa en el rack que también, no necesariamente un asistente de dirección puede decirle que haga otra.
Sí. una directora de arte, una continuista, hay un montón de gente que puede llegar a decir eso cuando hablamos de gente que está comprometida con el laburo, ¿no? Sí, Que a veces tiene una mirada que por ahí los que tienen mucha responsabilidad cargada encima y que están, vos estabas en todos, necesitan irse y Bueno, la vivan. ese es el equipo de trabajo. Sí, claro. El equipo Sí, de trabajo, digamos, no hay nada más democrático en esos términos que conformar un buen equipo de trabajo en donde cada voz sea escuchada y tenga su espacio para eso. Una vez un director me dijo en España, se llevaba mal con los técnicos, y le digo, ¿te puedo decir algo? ¿No te vas a ofender? No, hombre, ¿qué? Digo, no, que me parece que te estás equivocando. Le digo, vi una reacción que tuviste con un técnico de mala manera, le digo, y no era él el que estaba hablando. Le digo, y ya te pasó un par de veces eso. Lo que pasa es que yo en rodaje soy de derechas, me dijo. Bueno. Dije, ¿what? Sí. ¿Cómo de derechas? Es todo lo contrario. Sí, claro. La negra me salvó una toma a mí. No, estamos... Que había sido dada por buena. No, y aparte, digo, cuando te toca trabajar en la dirección, tenés a Mercedes Alfonsín al lado, habla Mercedes Alfonsín, no la voy a escuchar. Estoy loco, es una maestra de cine. Por ejemplo. Pero sí, me salvó un montón de ese estilo. Sí. Pero ¿cómo no? Hay que ser tonto. Pero es que hay que estar atento, en calma, pero muy atento y permeable. Porque si vos crees que tenés la única razón posible de todo el entramado, estás muy cercano a equivocarte. Sí. Sobre todo porque tenés muchas cosas en cuenta en lo que es el plano. Todo lo que está ocurriendo en el fondo, lo que tiene que atravesar, cuando hay extras en el trámite, sí, claro. La cosa se complica, si hay acción ni hablar. Es decir, hay tantas cosas a tener en cuenta en un punto que está muy bien escuchar las voces de todas sobre todo de las cabezas. Yo soy de los que escuchan a todos. A mí me han salvado la vida 1000 veces. Sí, claro. Compañeros, un técnico, un electricista. Porque además, cuando estás haciendo algo potente, algo como power, vos te das cuenta en el equipo que están todos involucrados. Sí, claro. El aire que se respira es el tipo que está al lado, que, viste, no sé, todo el mundo está enfocado, tiene los pies metidos en el mismo plato, y eso es maravilloso. Hablando de de cuando vos mismo te haces el bar de alguna escena, de alguna circunstancia, jugando también, porque lo que se hizo está y es espectacular, pero digo... Bueno, eso es lo lamentable, que está y no tiene vuelta atrás. Es una pregunta chota la que voy a hacer, pero me divierte hacerla, porque me puedes decir qué pregunta chota. Si tuvieras que hacer una escena de nuevo de todas las que hiciste, ¿cuál te gustaría hacer de nuevo? Ya, qué pregunta chota. Es chota. Yo soy choto, pero me divertía. No... ¿Me entendés lo que quiero decir? No porque esté mal, porque decís, che, qué cenón, y hoy le pongo, me faltó un orégano arriba. Muchas, porque yo soy muy, muy cabezón. Sé malo con vos, decime una. ¿Reconocible? No necesariamente. No quiero abusar, no quiero ser pedante. No necesariamente. No, por ahí es una escena que la gente dice, no, pero esa escena está todo bien, que es lo más probable, pero que vos digas, una cosita, le cambio un... No que sea un error, vos me entendés que a tus ojos vos digas, hoy le corrijo un... Sí, así abuelo de pájaro me cuesta un poco porque se me agolpan todas en la puerta, quieren salir y contártelas a vos rápidamente para que me destruyas, pero... Pará. Ya sé que no es el objetivo. No, el objetivo es que vean el grado de exigencia que tiene la gente que se dedica a esto y que sin embargo, aunque todo el mundo le diga, che, es espectacular todo de cabo a rabo, la persona que lo hace siempre tiene una mirada normalmente, bueno, le corrijo eso, pasaron 5.000 años. Mira, te voy a ser un poco más genérico porque no me viene nada como para bajártelo así. No hay problema. Normalmente está relacionado... bueno, me gusta igual, Está relacionado más con los planos sin texto, en donde vos tenés que contar con la mirada o con un gesto o con una reacción algo que sea importante. A veces, a la mirada de un director, es suficiente con algo que hiciste y vos después lo ves y decís, ay, podría haber hecho algo mejor. Ay, podría haber sido, me estás diciendo? Podría haber calado el cuchillo un poco más. Me estás hablando de una de tus 3 especialidades más grandes. Sos el rey de las reacciones y las miradas pero es
que ahí es donde... No, está bien. Vos recién hablabas de cuáles son las cosas importantes y cuáles son las que atraviesan la pantalla y cuáles no. Sí. Y esa está delante de todo con respecto a atravesar la pantalla. O sea, ¿qué es atravesar la pantalla? Hacerle sentir al espectador lo que se supone que tiene que sentir, por el personaje, por la situación, por la historia, Sí. por el texto. Sí. O, aunque no haya texto, lo que está viviendo el personaje. Si podés compartir ese sentimiento, si lo compartís con el Sí, espectador, sí. es gol. Eso te lo voy a hacer 1500 veces. Bueno, pero hay otras... La gente se está acordando de 1000 miradas tuyas en películas. Hay en este 2 momento. millones de veces en donde yo siento que... ¿Que faltó? No que la pifié, no que la pifié, pero que fue un poco débil. Bueno. Esta pausa la hago nada más porque un montón de gente va a escribir no. Pero y va a compilar un montón de miradas sin texto. Pero bueno. Lo que pasa es que tu pregunta fue muy específica, que es lo que uno siente me encanta, pasado el me tiempo encanta. mirando hacia atrás y decís, a eso me refiero. Es decir, yo, la verdad, ayer o antes de ayer leí una nota que le hicieron a un actor que me gusta mucho, que es Martín Slipak, Sí. en donde Actorazo. entré por el título, porque no es que no me interese él, me interesa como actor. Sí. De hecho, lo he intentado dirigir en teatro y además lo conozco. Y dijo, el subtítulo de la nota era desconfío de los actores que creen que se las saben todas o que saben lo que están haciendo. Y yo coincido con él, porque no hay forma de entrar a un proyecto, a un nuevo trabajo, Sí. a un desafío, Sí. que es en definitiva... creyendo que te las sabes todas, te la estás perdiendo. Tenés que entrar, por lo menos yo no lo conozco de otra forma, con todas las preguntas. Tenés que ser una gran incertidumbre. No podés, habrá quien no, habrá quien tiene muy claro todo y dice, no, esto, déjamelo, pero yo desconfío de eso. Cuando empezaste a trabajar profesionalmente, ¿cuál fue la primera compañía, el primer compañero en una escena que te deslumbró? Que dijiste, la mierda, esto es actuar. Cuando uno se siente, ¿no?, que empezó a jugar en primera y de repente ve jugar un profesional y decís, así quiero jugar algún día. No necesariamente eso a lo mejor se mantuvo en el tiempo, pero el primer impacto que tuviste en escena trabajando con actores que ya venían de hace mucho tiempo, ¿con quién fue? Con Héctor Alterio. Bueno. Yo tenía 9 años o 10. En Canal 7 hacíamos un ciclo, ellos hacían un ciclo, yo formé parte de algunos episodios, que se llamaba Ciclo de Teatro Universal y otro que se llamaba Ciclo de Teatro Argentino, en donde había figuras como Alterio, Lautaro Murúa, Bianco, Norma Leandro, Carela, unos genios, y yo hacía de hijo de él me acuerdo en un episodio, hacía de hijo de él con 9, 10 años, y me enamoré de su forma, no solo de actuar, sino de su forma de ser. Cómo llevaba adelante su oficio, cómo entendía a los demás, cómo su generosidad se ponía al servicio de repartir el juego y no quedarse con nada. Te digo esto porque yo tenía 9 años y he visto a muchos colegas en situaciones trabajando con niños y es difícil escapar a la idea de que, bueno, estás trabajando con un niño que no entiende muy bien y que él no hacía eso. Él te trataba como un par y si tenías algo para decir, estaba ahí para escucharte y si tenías alguna pregunta, estaba ahí para contestártela. El primero que me impactó así fuerte fue Héctor Alterio. Después, por supuesto, trabajando con Norma Leandro, esa sensación se multiplica porque es de una generosidad. Son esos maestros que te enseñan sin pretender enseñarte nada. No están a cargo de enseñarte. Están mostrándote el oficio, las herramientas, la intención y el enfoque. Yo la primera vez que la vi a Norma, que era una gran incógnita que tenía en El hijo de la novia, ¿qué iba a hacer con esa mujer con Alzheimer? Dije, ¿qué es lo que va a hacer? Habíamos ensayado, leíamos textos, teníamos algunos planes. Juan Campanella en ese sentido es muy generoso, muy abierto.
te deja formar parte del juego inicial y todo era una gran incógnita. Y cuando tuvimos la primera escena, no una en la que ella pasaba, sino la primera escena en donde teníamos un mano a mano, con texto, que yo me desmayé. Creo que nunca había visto una cosa así, de ese nivel de verdad. O sea, no estaba siendo una actriz que hacía de una mujer grande que tenía Alzheimer. Era una mujer que tenía Alzheimer. Impresionante. Y esas ocasiones no solo te enseñan, sino que te mejoran. Te mejoran. Es como cuando te pones a jugar a algo con alguien que es el mejor en eso, hasta jugás mejor. No, desde ya. Sí. Y cuando ves actrices jóvenes, actores jóvenes, que tienen algo de un fuego... Me encantan. Me encantan porque uno ya los ve en ebullición. Sí, claro. En ebullición. ¿Es más difícil actuar ahora para esos jóvenes que lo que fue en tu momento? Digo, ¿puedes establecer un paralelo de que es hoy ejercer la profesión de actor, de actriz? ¿Se hizo más difícil, más fácil? Hablo de un montón de cuestiones. La otra vez una campaña muy interesante y me parece totalmente pertinente, que tiene que ver con la imagen, la inteligencia artificial, los derechos, lo que llevó los derechos de intérpretes en este país. Digo, hay que le decimos a la gente que en un lugar como Estados Unidos, que es por ahí una referencia o la que más tienen, la sindicación, digamos que se llama sindicación, hay gente que vive de series que hizo en el año 60, digo, sí. Y viven, no te estoy diciendo que se compra un auto todos los días, pero está mucho más comprendido o mejor entendido lo que es el trabajo y derechos de imagen. Sí. Acá llevó años. Sí, digo, y sigue llevando, y me pareció muy, muy acertado que aparezca la Asociación Argentina de Actores en una campaña que te incluye con un montón de compañeras y compañeros, justamente advirtiendo de cosas que también se están discutiendo en Estados Unidos, ¿no? Respecto de eso. Por eso digo más difícil, más fácil. Actuar siempre es difícil. Uh-huh. Es difícil combinar estos dos términos. Es muy difícil, muy complicado, pero también es muy fácil, dependiendo de qué y en qué momento y en qué contexto. Todos actuamos de una forma o de otra. Sí. En algún momento nos vemos obligados a actuar algo. Es decir, voy a actuar ahora sin darme cuenta de que no estoy preocupado por lo que nos está pasando porque tengo una reunión con él y no tengo por qué cargarle conmigo. Voy a pedir aumentos. O sea, lo voy a cargar, voy a estar actuando. Sí, claro, voy a estar actuando. Actuar en términos profesionales, o sea, al servicio de un texto que escribió otro, de un plan que tiene otro y demás, es otra cosa. Y eso ya directamente con el oficio de la actuación es muy difícil. Es muy difícil. Y cuando yo veo a los colegas hacer una escena, una situación en donde me tienen enganchado, me da una gran alegría. Una gran alegría porque ese es el juego, ese es el arte. Y la verdad es que lo veo muchas veces ahí. Incluso aprendí a rescatar trabajos o situaciones en obras de las que podríamos llamar menores. Perfecto, que es en una novela en televisión, ¿no? Y de golpe vos ves a alguien que tiene los remos en la mano, que está remando en brea, sí. Y decís, pero mirá vos, qué orgullo cómo está llevando su oficio adelante. Sí. Eso me gusta mucho. Bueno, pero en el contexto de hoy, la profesión, digamos que también nos decía Cristina cuando nos enseñaba a actuar, decía en sus clases de actuación, una genia total, Cristina Vanegas, decía un actor cuando no está actuando, ¿qué es? Porque a veces, digamos, entre trabajo y trabajo, la redefinición de justamente vincularse con qué haces cuando no tenés trabajo, un montón de cosas que pasan, y más en este contexto, digo, hoy es más complicado. Campanella la semana pasada decía en esa silla, hoy mi carrera acá no la puedo hacer de nuevo, por las plataformas, por lo que eran los guiones, hoy no te pagan Taxi Driver, hablaba del cine en los 70 también, hoy yo no podría hacer todo lo que hice. Entonces te llevo un poco a ese lugar y digo, las continuidades de trabajo, armar una carrera, cierta cosa, es más complejo. Se me ocurre las redes, la imagen. Yo creo que siempre fue difícil y lo que está siendo muy difícil en este momento tiene que ver con cuestiones presupuestarias y tiene que ver con
con cosas que lamentablemente están fuera de nuestro control, pero no fuera de nuestro posible reclamo, que tiene que ver con la gestación de proyectos y con el estímulo y el sostén que deberían tener los nuevos valores, la gente joven, los que tienen en la cabeza, como decías vos hoy, tienen tantas cosas para contar que nos podrían venir muy bien. A lo mejor hay tipos que tienen la posibilidad de salvar al mundo y no los estamos escuchando. Sí, claro. Quiero decir, en ese sentido es muy difícil hoy porque todo se ha convertido en un mercado persa y las intenciones, como decía Mariano Ginás el otro día, también lo vi en una entrevista, a quien admiro y respeto muchísimo, decía, el cine independiente está a punto de extinguirse, porque la lucha es tan difícil, no solo en términos económicos, mejor dicho, en términos materiales. Él hablaba de la cantidad de favores que uno ha pedido en el camino, decir, escúchame, vos tenés un R4 de los años 70 y yo necesito hacer una toma con eso, que me lo prestás. Sí, claro que eso que suban. Ahora todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Y está motorizado y está profundizado precisamente porque como detrás de todo proyecto ahora presuponemos que hay una plataforma que es multimillonaria, bueno, pagámelo, querido, si no, no te la entrego. Sí, claro. ¿Entendés? Entonces, se terminaron los favores, se terminaron las buenas intenciones, la parte romántica. Indispensable para generar un humus que genere estos talentos de los que hablás, digo. Exactamente. Sí, la posibilidad de soñarse adentro de esa aventura. Entonces, sí, claro. ¿cómo haces vos para imaginarte a un grupo de chicos jóvenes que tienen una idea entre manos y que les está latiendo adentro y que la tienen que sacar si no hay un estímulo, una defensa, un aporte, un sostén que los empuje y los haga animarse? Por otro lado, también es cierto, y esto hay que decirlo, que en términos técnicos hay cosas que son un poco más fáciles hoy. Tenemos una cámara mejor que la que teníamos hace 30 años, cualquiera en el bolsillo. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Entonces, el punto de equilibrio entre la falta de recursos o la falta de estímulos, por llamarlo de una forma amable, y tener la ventaja de tener elementos que técnicamente pueden hacer que vos y yo con 2 teléfonos contemos una historia que puede ser un mediometraje, por ejemplo. El punto de equilibrio entre esas dos cosas hace que sea un momento de gran incertidumbre, porque yo sé que esto va a pasar. O por lo menos lo intuyo. Yo sé que este momento, que es un momento bisagra, va a pasar. Vamos a volver a tener apoyo. Vamos a volver a poder confiar en la gente joven, o en quien sea, no tiene por qué ser joven, que tenga un proyecto valioso entre manos y que necesite ayuda y se la vamos a poder dar. Eso va a ocurrir. En algún momento va a ocurrir. A lo mejor sangramos mucho en el camino, pero va a volver a ocurrir. Porque la cultura no desaparece. El arte no se puede matar. Lo puedes tapar si querés, con una sábana. Un rato. Sí, un rato. Pero va a reaparecer. ¿Te gustaría en un futuro, digamos, dar clases? Clases, ¿eh? Es que yo no serviría para eso. ¿En serio? No creo que no serviría, te explico por qué. Porque me voy mucho por las ramas. Vos me hiciste una pregunta y yo termino... Sos el mejor invitado del mundo. Pero me voy por las ramas, no puedo parar, porque en realidad me encanta la charla, con vos especialmente. Muchas gracias. Es algo que me gusta porque no hay presión, es una charla. Las charlas son lo que me gusta. Y me parece que yo me quedaría dando vueltas alrededor de un grupo de personas totalmente... Pero hablemos de actuación, confundidas. ¿No? Perdón, señor, lo que yo le preguntaba era otra cosa. No sé cómo decirte. Yo sé que a lo mejor con algunas cosas muy puntuales podría tener alguna chance de poder contar algo que le pueda servir a otro. Por eso lo digo, porque noto una vocación o ganas de comunicar o que realmente de poder volcar años de trabajo y cosas que decís, loco, esto es un aporte, quiero darlo, contarles cómo fue laburar con Norma, lo que sea, digo, siento que lo disfrutás. Entonces por eso digo, a lo mejor... Pero yo me parezco más a Ana María Campoy. Vos sabés que la Campoy daba clases y yo
he charlado con algunas personas que formaron parte del grupo que tomaba clases con ella y me contaban que se la pasaba contando anécdotas, y que por supuesto todos se cagaban de risa, eran espectaculares porque no había nadie más gracioso en el mundo que Ana María Campoy. Y la pregunta que yo, bueno, está bien, pero ¿serviría como clases? A lo mejor sí, sobre todo en las clases de actuación en donde uno de los primeros grandes obstáculos que hay que vencer es el pudor. Es decir, poder atravesar esa membrana y decir, acá me muestro y no pasa nada, estoy dispuesto a correr el riesgo de mostrarme tal como soy, hacer el ridículo, porque es fundamental hacer el ridículo. Yo tuve la suerte de convivir con mi mamá durante muchos años y mi mamá me enseñó me hizo perder el miedo al ridículo porque mi mamá jugaba permanentemente con eso, hacía cosas que no se pueden hacer, que no se deben hacer. En público, en lugares... Especialmente en público, especialmente en público. Me lo hacía vivir de una forma donde yo le perdí bastante el respeto a ese temor, ¿no? de hacer el ridículo. Y en ese sentido creo que, por ejemplo, alguien como la Campoy estimularía mucho a los chicos a alargarse, a mandarse. Y en los ensayos lo tenés eso, o sea, ese riesgo, ese tirarse de cabeza que en el ensayo es necesario, en el teatral, en el de cine un poquito menos, por ahí se puede marcar más, pero hay un primer momento de trabajo de ensayos donde justamente eso, digo, y a los límites del texto, de la propuesta, recorrerlo. Bueno, Norma, a Leandro, que me dirigió en teatro, en escena de la vida conyugal, es especialista en eso. Es especialista en, tenemos este texto, es de Bergman, o sea, no lo vamos a destrozar, ¿no? Ahora vamos a cagarnos en el texto, vamos a hacer lo que se nos ocurra y vamos a buscar y bucear y qué sé yo, ella, en ese sentido es... Llévate. Sí, o incluso es muy permeable en el sentido de que es tan abierta a lo que te ocurra a vos, a cargo de lo que tenés que hacer, que está dispuesta a discutirlo. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque cuando empezás a tener la sensación de que cada una de las cosas que haces, decís y cómo te moves y los gestos y cómo mirás y demás está relacionado con lo que te sale naturalmente al servicio del personaje, te da una confianza que tiene un valor especial. Vos sabés que con Andrea Pietra, nosotros estamos haciendo escenas de la vida conyugal desde hace muchos años, 7 creo que son ahora. Vos más, incluso, claro. Sí, pero con ella específicamente hace 7 años. Y cada vez que retomamos, para hacer como tenemos ahora dentro de poco en España, que tenemos 3 semanas de gira, siempre nos juntamos a pasar letra, y porque es necesario para refrescarla. La tenemos en el disco rígido, pero hay que refrescarla y traerla acá, al primer plano. Claro. Y siempre nos decimos una cosa que es nuestro salvoconducto, que es, pase lo que pase, no dejemos de mirarnos. Puede pasar cualquier cosa, pero si estamos conectados en el escenario, vamos a salir adelante. Es increíble porque una obra que haces hace 7 años puede pasar que se te borre la letra en cualquier momento, momentáneamente. Nosotros venimos de Perú, estuvimos en Lima, fuimos a un teatro, a un auditorio que estaba ubicado, porque era el único que se consiguió para esa fecha que teníamos libre, en el medio del campo, 1.600 localidades, un auditorio enorme, gigantesco, y llegamos, y uno de los chicos que trabaja con nosotros, Sebas, en el ensayo que estábamos por hacer general, me dice, tenemos un problema, Ricky. ¿Qué pasa? Dice, hay murciélagos. ¿Qué? ¿Hay murciélagos? ¿Muchos? Creo que sí. ¿Estás hablando en serio? Sí. Bueno, lidiamos con eso, la producción... ¿Pero pasaban cerca? Espera, los locales y todo empezaron a lidiar con esto. No, mientras hacían las pruebas de sonido y se montaban las luces y de escenografía y demás, y que yo pasaban los murciélagos. Entonces él vino y me lo avisó. Bueno, pusimos el grito en el cielo, ¿cómo es esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Que yo llamaron a un equipo especialista en plagas de no sé qué. Sí, porque hay unas señales que los alejan, que son insonoras salvo para ellos.
¿Qué trajeron? Trajeron todo, trajeron los... Un tipo con un rifle. ¿Qué No, fue ridículo, Bueno. ridículo. La cuestión es que, ¿qué hacemos? Y nada, la negra, Pietra y yo, un poco tentados y muy nerviosos, Sí, vamos a estrenar. Hacemos el día del debut, sí. miércoles. Hace muy poco, esto pasó hace 15, Sí, 20 sí. días. Empezamos la obra con un poquito de cagazo, Sí. porque estaba lleno de murciélagos, hasta que empezaron a aparecer. Empezaron a sobrevolarnos. Y es muy difícil mantener la concentración en Le lo que pasa estás un haciendo. murciélago a Andrea por la cara. Nunca te van a tocar. No, ellos no quieren chocar, no, nunca claro. nunca te van a tocar, pero es difícil lidiar con eso. Y me causaba gracia lo que hacía la negra, que de golpe estaba hablando conmigo y me hacía... y volvía. Y, ¿viste? Sentís que te están volando Sí, atrás. sí. Bueno, ese es un ejemplo de... El primer día fue muy duro, ¿eh? No me quiero hacer el canchero, fue Sí. muy duro, la pasamos muy mal. Pero el segundo día, que todavía no se había solucionado el tema de los murciélagos, ya estábamos un poco más a cargo de la situación y no nos desconectamos nunca. Pues y sí. nos volaban murciélagos por todos lados. Sí. Era una cosa rarísima. ¿Cómo le borras cosas? Sí. Sí. Pero quiero decir, si estás conectado, es el salvoconducto. No tenés manía, no tenés cábala, no tenés nada con el escenario en teatro. Tipo, nada. No estoy tan seguro. Debe haber alguna cosa por Inconsciente. ahí. Entro con este pie, siempre camino, tres veces. No, eso no. No llevas nada, que siempre lo mismo, a pesar de que pasaron los años, el personaje tiene siempre lo mismo encima. No, solo un reloj que uso siempre, Pero y que es si sí, lo pierdo me está pongo bien. nervioso, pero mi manía es revisar el escenario antes de empezar. ¿Revisarlo en qué términos? Revisarlo, lo reviso, dónde están Escenografía, las los cosas, las muebles. distancias. No tenemos mucha escenografía, Por eso. tenemos elementos. Sí. Reviso los elementos, reviso mi maletín, que esté abierto, que no esté abierto, las sábanas, el coso, las almohadas, la silla, exactamente que nos dé el lugar. O sea, Siempre está bien, me imagino. igual, confío pero claro, plenamente sí. en el equipo que Pero tenemos, porque son chicos que trabajan muy bien y que los valoro muchísimo, los admiro además por el tipo de trabajo que hacen. Pero yo tengo que pasar por todo eso igual para tranquilizarme. ¿Salís con el estómago vacío, comes algo, tomas algo antes de actuar? Si estoy lejos a media hora, 40 minutos, puedo llegar a comer alguna cosita, qué sé yo, y Liviana, tomar un café, claro, seguro, sí. seguro, y hasta me puedo tomar una medida de whisky. Que hace también. bien para la voz, hace... No, ¿es un mito eso? Es de ¿O borracho, sí, Listo. de borracho. Perfecto. Tu vínculo con el cine hoy, en este sentido, dieta de películas por semana, ves cosas, te enganchas con una serie, no ves nada, lees. Tenemos una gran deformación que ahora estamos tratando de salvar con Florencia, ¿Cuál es? mi compañera Le actual. mandamos un beso muy grande. Sí, Mi amiga de Facebook. Que nosotros veíamos mucho cine Sí. y de golpe, como creo que le ha pasado a mucha gente últimamente, estuvimos viendo muchas series. Está perfecto. Y ahora estamos volviendo a ver cine, películas viejas. Enganchamos una de estas Amigables. que tiene sí. muy buenas películas y estamos volviendo a ver películas ya vistas. ¿De qué viste la semana pasada, por ejemplo? ¿Qué están viendo más o menos? La semana pasada. O que te recuerdes que están más o menos viendo, esto no es necesario lo último, pero sí. No, estamos en el tema de hacerle ver películas a Clara, que está con nosotros circunstancialmente, Sí. y que está muy pegada a las series. Vimos una serie, perdón, la semana pasada vimos una serie que nos gustó. ¿Cuál? Una que se llama Margot's Got Money Troubles. No la conozco. ¿No la conoces? No la conozco. Ah, estamos viendo. Esa es con Elle Perfecto. Fanning y Con Elle Michelle Fanning, Pfeiffer, sí. que está extraordinaria. Ujú. El primer capítulo cuesta un poco. ¿Esto sugerencia de Clara o se le consenso familiar? La seguimos a Clara y Perfecto. la verdad es que nos gustó mucho. Ahora estamos esperando el La próxima próximo temporada. capítulo. No, el próximo capítulo es el miércoles. Próximo capítulo. Sí. ¿Y películas que le hacen ver ustedes a ella? Hemos hecho ver de todo. De todo. De todos los países, de todo tipo. De todo, de todo. Estoy un poco en deuda con el neorrealismo italiano. No. Nino Manfredi, ¿querés que vea? ¿Querés que vea Exacto. ese tipo Me de cosas? gustaría que vieran. porque Alberto Sordi. Sí, Manfredi, Sordi, Tognazzi, Gassman, Marcello. Sí, claro. En fin, sí, pero estoy en deuda con en ese renglón. ¿Y qué le gustó particularmente? ¿Qué tipo de cine le gusta a ella? A ella le gusta, creo yo,
Vimos una de terror el otro día. No de terror, sí, una de esas de suspenso que se transforman en sangrientas, medio terrorífica. A mí me causaba mucha gracia y ella la pasó como el culo. O sea, estuvo todo el día. A mí me causa gracia porque cuando le veo los violines... ¿Cuál era? Se llama... ya te digo, Help. Sí, es en Help, la de la isla. Send Help. Send Help, La de la la de isla. Sam Raimi. Sí, esa. Sí. Ella es espectacular. Rachel McAdams se queda en la isla con el jefe que la maltrata. Sí, sí. El argumento... Pero es graciosa, es para reírse un Sí, poco. yo me reí mucho. Sí, es para reírse. Yo me reí mucho. Sí. Lo que pasa es que tiene algunas cositas, tiene esos clichés típicos de que no te lo esperás y te aparece una calavera por acá y resulta que era una imagen que tenía en la cabeza. Dale. Bien, bueno, fuerte. Pero sí, pero vemos de todo un poco y se plegan. El chino es mucho más amigo de ver películas viejas. Le gusta más lo clásico. Sí, el chino ve de todo. Es muy consumidor de cine, y la verdad es que me ha demostrado que le ha servido incluso en un rasgo que es como productor, porque tiene una carpeta de referencias. Una idea integral de proyecto. Exacto. Claro, lo que ves... Y enseguida me pela referencias que yo, con los nombres, soy tremendo. O sea, tengo muy buena memoria fotográfica, pero con los nombres sobre todo nombres extranjeros, me quedo bastante afuera. Me decías esta inquietud que tenés de volver a filmar como director. Me encanta, porque la verdad me interesa mucho cuando un actor que tiene un recorrido y ha trabajado con tantas personas en la dirección. Yo creo que si está mínimamente apto es como tener permanentemente, ves recursos de todo el mundo, ves el librito de cada uno, ves lo que te gusta y lo que menos te gusta de cada uno, es como te llevas todo. Sí, pero no sé si lo puedes poner en práctica. Lo que sabes es qué es lo que te gusta. Perfecto, pero es como los que han sido dirigidos por muy buenos técnicos, que después devienen en técnicos, digamos, evidentemente tienen recursos e ideas que vieron. Sí, pero los directores de cine no son tan abiertos. Yo gente que canuta. Contaría con los dedos de la mano izquierda ¿En serio? la generosidad en ese sentido. Pero no digo por mala onda, digo porque tienen tal quilombo en la cabeza a la hora de contar que no te lo una pueden historia estar enseñando. Que es muy difícil ser didáctico. Entonces, en el caso de un futbolista y eso que yo segundo, sí, porque estuvieron en vestuario con 20 chabones más diciendo, si atacamos por derecha, es distinto. No me contestes, yo siento que Campanella es muy didáctico. Que si yo fue un rodaje y lo veo trabajar, puedo ver de línea clara cómo trabaja. Por esto me decía... Campanella es un crack. Bueno, está bien. Pero entonces ahí tenemos un... Campanella es un crack. Porque Campanella, ¿cómo decirte? Es primero que tiene 10 años. Su verdadera edad... Edad mental. Sí, 10 años. No hay nadie que le cause más gracia a las cosas que causan gracia que a él que termina. Sí. Yo lo he visto tirado en el piso, agarrándose la panza. Un chico grande. Que es como un cliché, vos decís, sí, me agarré la panza y me tiré de lo que me reía. Él lo hace. Sí. Y es muy generoso y muy abierto. Y al mismo tiempo es muy preciso con lo que quiere y cómo conseguirlo, pero abre el juego, lo transmite. No embarulla con un montón de cosas, justamente, es sintético. No, y además tiene esa cosa de la claridad de saber cuando la toma es la toma y que no me importa que lo que esté, no me importa si tiene un defecto técnico, no me importa. Una vez, creo que lo ha mencionado incluso, sí, los dos contamos las mismas cosas, ya estamos grandes. Pero una escena con Alterio, precisamente, en El hijo de la novia, cuando él describe y declara lo que era Norma en ese restaurante y lo que significaba, fue una sola toma. Y terminó la toma que teníamos todos la garganta así. Yo miro al rack donde lo veo a él, los dos estábamos con los ojos llenos de lágrimas, y me hizo, es esta, como diciendo, sí, y me dijo, no me importa nada. Me dijo, esto no se puede hacer mejor que lo que acaba de hacer este hombre. Dejémoslo ahí. Sí, dejémoslo ahí. Y Héctor, que ya era un tipo grande, se quedó medio como, vamos a hacer una sola, ¿viste? Acostumbrados a hacer varias tomas para buscar la mejora y demás. O la opción, sí, claro. No tenían ninguna necesidad. Él es muy de eso, muy de palpitar exactamente si eso está atravesando la membrana de la que hablábamos hoy o no. Para ir terminando, elegiste de todos los tiempos un actor y una actriz con quien te hubiera gustado, te gustaría, si existe la posibilidad física de trabajar y no trabajaste nunca. En una escena, en una película.
Vale vivo, muerto, vale el tiempo entero, vale todo. Me imagino. Me hubiera gustado trabajar con Carlos Carela. ¿Y no trabajaste nunca? Poquito. Debo haber trabajado cuando era chico, pero no, estoy diciendo... Sí, entiendo. O sea, me gustaría tener esta edad... Y que él tenga la que tenía. Que él tenga la que tenía, porque era un actor al que admiré y quise muchísimo. Me hubiera gustado tener la chance de laburar con Ernesto Bianco. Fuiste como la encarnación de Bianco, vos sí fuiste mi cuñado, continuaste, remenqueaste un personaje icónico de Bianco. Esas faltas de respeto, ¿no? Bueno, sí, pero Bianco era... Yo le robé una cosa a Bianco. Adelante. En teatro le robé una cosa que le había visto hacer a él en televisión y me causó mucha gracia y me daba ternura al mismo tiempo. Cuando hicimos Sugar, una comedia musical que hicimos con Susana Jiménez, Arturo Puig y demás, y Goguito, me pongo de pie como Andreu, la historia está basada en una película conocidísima. De Billy Wilder. Una de 2 años, Sugar Cane es el personaje que hacía Marilyn. Some Like It Hot. Sí, Some Like It Hot. Entonces, mi personaje tocaba el contrabajo. Sí. Lo gracioso. Vos eras Jack Lemmon. Exacto. Y Arturo era Tony Curtis. Exacto. Entonces andábamos arrastrando un contrabajo, un símil contrabajo, porque era fake, por todo el escenario y demás. Y yo le había visto hacer a Bianco en televisión, que hacía, no sé, hacía un músico de no me acuerdo qué, que hacía que las cuerdas, en vez de tocarlas, las manipulaba. O sea, tenía una cosa y hacía... Como las agarraba y las estiraba. Las hacía sonar, pero las hacía sonar como... Y yo le robé eso en teatro, que era una especie de homenaje que le quise hacer porque lo admiraba muchísimo. No sé si aún te lo dije, pero aprovecho para hacerlo público. Yo tengo un amor por un programa que hiciste, que lo tengo yo solo. Creo que una vez te lo dije, pero no al aire. Que era Buenos Aires, háblame de amor, que me cambió mi vida. Ese programa lo recuerdo yo solo. Pero Bruno se llama el personaje, yo lo amaba ese personaje. Yo iba al secundario y ese personaje moldeaba mi vida. Pero vos te acordás de ese, pero Canal 7, una telenovela, perfecto. Y además el asistente de dirección era el Gallego Suárez, que era una de las personas que más amé en este mundo. Cambió mi vida ese programa. Te lo digo, pero lo digo sin ningún tipo de ironía. Yo estaba enamorado de esa novela. Listo. Nada, me saqué un peso enorme un gran de encima. Peso. Sí, después de tantos años, pero era fanático total. Vos sabés que el otro día me llamaron, las cosas, todo tiene que ver con todo. El otro día me llamaron para... Ahí estamos viendo unas imágenes que la gente no ve. Dale. Me llamaron para... con Lucila Gin Márquez. 19 y Nora horas, Carpena. Canal 7, Nora Carpena. Y Nora Carpena. Ella era como, vos eras periodista, ella como la dueña del diario, no me acuerdo. Ella era una especie de Kardashian. Sí, pero yo quería que te quedes con ella. Claro. Yo cuando lo veía decía que se quede con Nora. Claro, y no con la chica. No, exacto, y no con la chica. Sí, yo me quedé con Nora al final. Espectacular, mío que era Nora, claro. Divina, diosa. divina. Yo trabajé mucho con Nora. Nora Dios. Gran compañera, gran actriz, cada día más divina, bella, divina. El otro día me llamaron de parte de Valeria Lynch. Sí. Que era el tema, que era, bueno, un himno, sí, claro. Amor, que te pintas de cualquier color. Sí, bueno, maravilla. porque ella creo que está ahora, en estos días, está por hacer un show en no sé dónde. Y vuelve a cantar el tema. Espera, y entonces me pidieron si yo podía hacer un videíto de eso y me puse y le dije, si querés te canto el tema. Sí. Me dijeron, no, vos estás totalmente en pedo. Me pegaron 2 bifes y me dijeron, no, que yo... Y entonces me dieron un texto que se lo leí y va a aparecer en el show, Te digo esto porque... Está todo vendido. Está todo vendido, Valeria Lynch. De verdad lo digo. Sold out total. Sí. Así que van a tener Buenos Aires, háblame de amor. Pero estuve ahí de mítico. cantarle la canción. No, mítico, era un temazo. Noel Balfour, mirá vos. Sí. Me vuelvo loco. Duró poco, pero fue hermoso. Sí. Ricardo, muchas gracias por haber venido. Yo te voy a repetir lo mismo de la otra vez que tuvimos una charla. Para mí es muy importante que ustedes, que gente que tiene tanto para decir de cine, de actuación, pueda contarlo y tengamos un espacio así para poder charlar. Está buenísimo y la idea tuya es una ternura, me encanta. Me encanta porque es el romanticismo de nuestros espacios, de nuestra cultura, de nuestro oficio, y vos sos un amante de todo eso. Y uno te tiene que estar muy agradecido, precisamente por ese punto. Así que contá conmigo siempre. Gracias. Por favor. Hasta la semana que viene, aquí en Por favor Rebobinar. Veo en el reflejo de tus gafas
una tormenta